Entonces, hay muchas ventajas en la ley. El 13º mes, prestaciones gratuitas a empleados, vacaciones, estimaciones para cuentas incobrables, obsolescencia de inventario, indemnizaciones laborales. Todo eso te lo puedes reconocer mediante una provisión. También tenemos cuáles son los requisitos de las deducciones. Aquí hay un mito que la mayoría de los contadores dicen que si no retenés, el gasto no es deducible. ¿Sí o no? ¿Verdad que así es? ¿Y quiénes ha dicho eso? Si no retenés, dice, el gasto no es deducible. No es así la cosa. No es así. La ley lo que establece en los requisitos es, uno, que habiendo efectuado la retención, se haya enterado el pago a la administración tributaria, el gasto será deducible en el periodo fiscal en que se cumpla el pago de las retenciones o contribuciones. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que si retuviste y no enteraste, el gasto no va a ser deducible. Eso es lo que dice la ley. Entonces, no es cierto que cuando no retenés, el gasto no será deducible. El Código Tributario en las obligaciones y derechos del contribuyente establece lo que son las sanciones por infracciones tributarias. Cuando nosotros no retenemos, estamos frente a una omisión. ¿Así es, doctor Porra? ¿Así es? Una omisión. Cuando vos efectuás el pago de un gasto y no retenés, estamos frente a una omisión. Cuando vos retuviste y no enteraste, estamos frente a una contravención, que ese es un delito. En consecuencia, el artículo 134 de la ley y el artículo 116 del Código Tributario establece que cuando se comete infracción tributaria, cuando violás la ley y causás un perjuicio pecuniario al Estado. Óigase bien, para que haya una infracción deben haber dos condiciones. Uno, ¿cuál es? Violación de ley. Y la segunda, perjuicio pecuniario. Si se da solo una, no hay infracción. Por eso mismo, cuando ustedes declaran en cero después de la fecha, ya no hay multa. No hay infracción tributaria, porque solamente has violentado la ley en cuanto a la presentación tardía de la declaración. Pero como no hubo pago, entonces no hay perjuicio pecuniario. Cuando ustedes declaran después de la fecha las retenciones, hay multa. ¿Por qué? Le causaste perjuicio económico al Estado porque no le enteraste su plata en tiempo y forma. Hay multa. Entonces, hay que leer lo que dice claramente este artículo, que es cuando retenés y no las enterás. Y fíjense bien que hay una cosa muy importante que les quiero mostrar. Bueno, el artículo 67 de la ley. Solidaridad por no efectuar la retención. Al contribuyente que no efectuare retenciones estando obligado a ello, se aplicarán las sanciones contempladas en el Código Tributario. Mira bien qué interesante ese artículo. Y todos nosotros, incluido yo, hasta hoy hemos aceptado que cuando no efectuamos la retención, que es una omisión, ¿qué nos dice? Responsabilidad solidaria, te toca pagarla. ¿Por qué voy a pagar una retención
que el hecho imponible de la obligación tributaria no es mía, es de mi proveedor. Imaginemos el siguiente escenario: si nosotros omitimos la retención de determinado proveedor, el proveedor va a declarar ese ingreso, ¿sí o no? Y va a anticipar su 1%. Recordemos que la retención en la fuente no es un impuesto, es un pago a cuenta del impuesto ¿de quién? De mi proveedor. ¿Y cómo lo pruebo? Solicitándole a mi proveedor una copia de su declaración. Mira, esos 20,000 pesos que yo te compré y omití retenerte, y me está la DGI cobrando por responsabilidad solidaria ese impuesto, lo quiero desvanecer con tu declaración, porque es la única forma de probarle de que ese ingreso tributó. A mí me ha explicado el doctor Porras que hay obligación solidaria o responsabilidad solidaria cuando usted con otra persona realizan un mismo hecho imponible. ¿Qué significa eso? Los socios. Si tienen una empresa y la empresa quebró y que deja una deuda tributaria, ahí hay responsabilidad solidaria en los socios. En los socios, ahí sí hay una responsabilidad solidaria. Pero no en el caso de la retención. En la retención, mi criterio es que hay una omisión de no hacer. Estando obligado a hacer, omití la obligación de retener, entonces lo que cabe es una multa. Porque de esa forma se sancionan las infracciones tributarias mediante multas. De acuerdo al artículo 127. Les recomiendo estudiar el artículo 12, 116, 134 y 139 del Código Tributario. Porque es un tema muy importante que todos nosotros debemos de manejar para saber pues en qué momento estoy obligado a asumir una retención de otro contribuyente. Repito, 12, 116, 134 y 139 del Código Tributario. Léanlo. También tenemos las pérdidas por explotación. Todas las empresas que tienen pérdida de explotación se las pueden reconocer por periodo. Es decir, antes, con la ley de equidad fiscal, en su artículo 43 de la ley de equidad fiscal, establecía que las pérdidas de explotación se reconocían por acumulación. Ahora ya no es así. De acuerdo a la ley de concertación, las pérdidas por explotación te las vas a reconocer por periodo. ¿Qué significa esto? Que si en el 2013 perdiste y en el 2015 ganaste, lo repito, si en el 2013 perdiste y en el 2014 perdiste y en el 2015 ganaste, ahora que declares en el 2016, vas a reconocerte solamente la pérdida del 2013. Solo esa. Pero en este caso que yo les traigo aquí, tenemos pérdida del 2011 y 2012 y 2013. Resulta que en el 2014 hay una ganancia de 370,000. En este caso, yo me las deduzco todas. ¿Por qué? Porque las pérdidas que estaban contempladas en la ley de equidad fiscal, tengo el derecho de deducírmelas por acumulación en un 100% más la del 2013, que está regulada por la ley de concertación tributaria,
me lo puedo aplicar. El artículo 304 de la Ley de Concertación Tributaria establece claramente que todos los derechos y obligaciones tributarias que quedaron pendientes de aplicarse antes de la entrada en vigencia de la Ley de Concertación Tributaria seguirán vigentes. Entonces, pues tenés todo el derecho de reconocerte la del 2011, porque aún no ha prescrito, ¿verdad? Son 4 años. Así es, 4 años. Entonces, prescriben en el 2015. Así es, prescriben en el 2015. Entonces, tenés el derecho, si la omití, prescribió. En el 2015 tenés que reconocértelas. Es como otro tema, otro mito que existe en la práctica, y son los famosos gastos de representación. Que la administración tributaria tiene un criterio: no te lo reconozco porque no son de tu actividad. ¿A alguien le ha pasado eso? Es frecuente que ellos dicen eso. Hombre, y tienen razón. Tienen razón, porque si a mí me dicen, mira, Emanuel, no te reconozco esos gastos porque no son de actividad, yo le diría lo siguiente: en primer lugar, me lo vas a reconocer. En segundo lugar, si te doy la razón, porque yo no tengo la actividad de restaurante. ¿Se han puesto a pensar en lo que le dicen? Es que no te lo reconozco porque no son parte de tu actividad. Es cierto, yo no soy restaurante. Pero muchas veces tiene que ver con el tema de la conceptualización. No es mejor, sería mejor conceptualizarlo como agasajamiento de clientes. Porque eso de representación, gasto de representación, huele a personales míos, como gerente de la empresa, por representación de quién, ¿verdad? Es lo primero que debería preguntarme: gasto de representación de quién, ante quién y por qué. Me es más fácil conceptualizarlo y registrarlo como un gasto por agasajamiento de cliente. Ahora, en primer lugar, es un gasto totalmente deducible, porque si bien es cierto, no es imprescindible, es necesario, ¿sí o no? Es un gasto necesario. Porque si me va bien a mí, le va bien también al Estado. Y si me va mal a mí, solo me va mal a mí, porque el Estado no me reconoce el reembolso de eso. Bien, ahora, debe quedar claro lo siguiente: la administración tributaria no tiene ninguna facultad para decir qué gastos son deducibles y cuáles no son deducibles. Es la ley. Es lo que está en la ley lo que yo me voy a deducir. Pero lamentablemente muchas veces nos censuran el gasto por un sesgo pro recaudador. Porque saben que al censurarnos el gasto incrementa el impuesto. Entonces, es importante, y reitero, la conceptualización del egreso. Y no es lo mismo un egreso contable que un egreso fiscal. Como igualmente no es lo mismo ingresos contables que ingresos fiscal. Tenés que armonizarlos y tenés que hacer que ese gasto sea deducible. Y no es lo que diga la DGI, es lo que dice la ley. Y si está en lo cierto, vas a defenderlo hasta la muerte. Pero nosotros tenemos algo que es muy común, y yo lo he escuchado. ¿Y por qué no lo defendés? No quiero tener problemas. Ve, esa retención está, retenele, que pague. No quiero tener problemas. Y la verdad que la eficacia y efectividad del manejo de una empresa no se obtiene por no tener problemas. Es en la capacidad de poder resolver esos problemas que día a día se nos presentan.